Bienvenidos a la tercera clase de psicoterapias. Mi nombre es Guillermina Rustein, soy profesora asociada de la segunda cátedra. Nos tocó un contexto muy difícil de cursada este cuatrimestre y esperemos que todo resulte lo mejor posible. Por mi parte me voy a esforzar para que esta clase sea lo más clara posible, pero bueno, me van a faltar las preguntas de ustedes ahí en el momento. Y esas preguntas que habitualmente me ayudan, me guían para ir evaluando el grado de comprensión o de dificultad, para saber dónde detenerme más o continuar con la clase. Bueno, el tema que vamos a presentar en esta clase es investigación en psicoterapia. Estos son los temas que vamos a trabajar en esta clase. Vamos a comenzar por definir conceptos tales como eficacia, efectividad y eficiencia en psicoterapia, sus diferencias, a qué llamamos investigación de resultados, que incluye diseños de investigación, manuales de tratamiento, y en qué se diferencia de la investigación de procesos. También temas que se refieren a la relación entre la investigación y la práctica clínica, aspectos éticos en la selección de tratamientos, para finalizar con tratamientos específicos para trastornos específicos y tratamientos transdiagnósticos. Temas que dan cuenta del puente entre investigación y práctica clínica, de la integración de la evidencia empírica en la práctica clínica. Estas son las preguntas que van a guiar la clase de investigación en psicoterapia. ¿Son nuestras observaciones clínicas suficientes para determinar que un tratamiento funciona? ¿Podemos confiar plenamente en nuestras observaciones clínicas? Es decir, ¿alcanza con nuestras observaciones clínicas? Vamos a comenzar con el famoso estudio de Eysenck sobre los efectos de la psicoterapia, publicado en 1952. Eysenck era psicólogo de origen alemán, pero se formó y desarrolló su vida profesional en Inglaterra. Eysenck realizó una revisión de estudios de tratamiento para pacientes con neurosis. Comparó 5 estudios psicoanalíticos y 19 estudios que llamó eclécticos, los agrupó como eclécticos, los comparó con 2 estudios de remisión espontánea. Ahí en la imagen lo pueden ver, la publicación de Eysenck. Con tratamiento psicoanalítico, el 44% de los pacientes mejoró, con tratamientos eclécticos mejoró el 64%, y por remisión espontánea, o sea, sin tratamiento, mejoró el 72% de los pacientes. ¿Cuál es la conclusión de Eysenck? Entonces, los tratamientos obtienen peores resultados que la ausencia de tratamiento. O sea, la psicoterapia no funciona. Bueno, fue un estudio muy criticado por la metodología utilizada y funcionó como un potente estímulo para la investigación empírica en psicoterapia. A partir de ese estudio comenzaron a realizarse estudios empíricos para dar cuenta que sí, que la psicoterapia sí funciona. Con los pocos datos que les conté en forma así muy resumida del estudio de Eysenck, ¿qué preguntas se harían? A veces los alumnos comentan que es muy dispar comparar 19 con 5, con 2, pero tengan en cuenta que esos números no son casos, son la cantidad de estudios. Recuerden que es una revisión de estudios. Fíjense que hay estudios con una muestra de más de 1.700 casos y otros con 34 o 35 casos, si alcanzan a verlo en la imagen. Recuerden entonces que es una revisión de estudios. Él no trabajó específicamente con los pacientes. Entonces, en cada estudio, como es una revisión de estudios, entonces en cada estudio hay un N diferente, una cantidad de sujetos que participaron diferente. Podemos preguntarnos sobre el diagnóstico de neurosis.
¿Cuáles fueron los criterios utilizados? Esa fue una de las primeras preguntas que uno se haría, ¿verdad? Al parecer se utilizó un criterio muy amplio. Otra pregunta podría ser, ¿es el mismo nivel de gravedad en los diferentes estudios? ¿Es el mismo nivel de gravedad de neurosis en los diferentes estudios? Por otra parte, ¿cuál fue el criterio de mejoría utilizado? ¿No? ¿Se utilizó el mismo criterio de mejoría para los estudios donde se realizó el tratamiento que para los de remisión espontánea? Cuando uno va a los estudios, pareciera que los criterios de mejoría para los dos estudios de remisión espontánea fueron mucho más débiles que los criterios de mejoría que se utilizaron para los 5 estudios psicoanalíticos o los 19 estudios eclécticos. Por otra parte, también se criticó, por ejemplo, que el fallecimiento de los pacientes fue registrado como fracaso terapéutico. Si bien este estudio ha tenido muchas críticas metodológicas, podemos decir que lo bueno que tuvo es que impulsó la investigación empírica en psicoterapia. Entonces, a principios de los años 60 surgieron 2 grandes líneas de investigación con objetivos y procedimientos distintos. Por un lado, la investigación de resultados y por el otro, la investigación de procesos. En cuanto a la investigación de resultados, el objetivo de la investigación de resultados es determinar si un tratamiento funciona a través de estudios comparativos, si hay un modelo más eficaz que otro. En la investigación de procesos, se intenta responder qué es lo específicamente terapéutico de la psicoterapia, cómo se produce el cambio. Se va a enfocar entonces la investigación de procesos en aquellos mecanismos que intervienen en el cambio terapéutico. Desde ya hace unos años hay una tendencia a la integración de ambas líneas, ¿no? Porque tanto procesos y resultados se complementan. También debemos tener en cuenta cuáles son los factores que afectan al resultado de una psicoterapia. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al cambio terapéutico? Entonces vamos a diferenciar entre factores específicos o ingredientes activos y lo que llamamos factores comunes. Los factores específicos o ingredientes activos son aquellos factores propios de cada marco teórico. Por ejemplo, la exposición, cuestionamiento socrático, interpretación. Es propio de cada modelo. Es lo que los distingue. En cambio, los factores comunes son aquellas variables que comparten la mayoría de las psicoterapias, independientemente de la orientación teórica, como por ejemplo la relación terapéutica, variables del paciente, variables del terapeuta. Decimos que un tratamiento es eficaz cuando funciona, cuando produce el cambio psicoterapéutico esperado. En psicoterapia, cuando hablamos de eficacia, efectividad y eficiencia, nos referimos al cambio psicoterapéutico esperado. Entonces, con los estudios de eficacia se quiere demostrar que los cambios observados se deben al tratamiento y entonces descartar otro tipo de explicaciones alternativas. Para determinar si un tratamiento es eficaz, los diseños más adecuados son los estudios controlados aleatorizados, donde se compara grupo experimental con grupo control, y los diseños de caso único controlados. En estos diseños de caso único hay mediciones pre-post intervención sobre un sujeto o un grupo homogéneo, donde el sujeto es su propio control. En cuanto a los estudios controlados aleatorizados, los participantes son distribuidos en grupos homogéneos en cuanto a la variable dependiente y se los asigna al azar a un grupo experimental y a un grupo control. Se determinan los criterios de inclusión como edad, sexo, también los criterios de exclusión, o sea, se excluyen determinadas comorbilidades o se excluye que presenten los participantes problemas graves de comprensión y
de comunicación. Entonces, para evaluar si determinado tratamiento funciona, a los participantes del grupo experimental vamos a compararlo con un grupo control con el fin de evaluar si se producen los cambios significativos que esperamos. Los participantes de ese grupo control no van a recibir tratamiento, estarán en lista de espera o si no se va a utilizar, van a estar bajo un tratamiento que funciona, que ya ha sido aceptado por la comunidad científica. Porque esto es importante, si hay un tratamiento que ya funciona, por principios éticos los participantes del grupo control no pueden estar sin tratamiento. Entonces se compara el nuevo tratamiento que se quiere probar con el ya aceptado por la comunidad científica como tratamiento eficaz. Entonces se realizan evaluaciones antes y después de la intervención en ambos grupos y también medidas de seguimiento. Cuanto más tiempo de seguimiento se realiza en el estudio, más sólido es este estudio. En general es de 1 año de seguimiento, con lo cual no solo nos importan cómo terminó, cómo estaban los pacientes al final del tratamiento, sino también si esos cambios perduran en el tiempo. Entonces, además en psicoterapia hablamos de método ciego en cuanto a los pacientes y lo diferenciamos del doble ciego que se usa, por ejemplo, para determinar la eficacia de un psicofármaco, donde ni el profesional ni el paciente saben si el paciente está incluido en el grupo experimental y recibió el psicofármaco que se está probando, o por el contrario, si le dieron el placebo y está incluido en el grupo control. Entonces, ahí tanto el profesional como el paciente desconocen el grupo al que fueron asignados con el método doble ciego. Como ustedes se darán cuenta, esto es difícil de llevar a cabo en los estudios de psicoterapia, ¿no? Esto, que los profesionales no conozcan el tratamiento que están aplicando. Para evaluar la eficacia de un tratamiento, las técnicas de intervención deben estar sistematizadas mediante un manual que siga un orden establecido, y en el manual de tratamiento se describen los procedimientos en forma clara y detallada, se entrena a los terapeutas en el modelo siguiendo al manual y se supervisa la aplicación del manual por parte de los terapeutas a través de filmaciones, con la idea de que realmente se siga el manual. O sea, no es lo que cada uno interpreta del modelo, no hace cada uno lo que le parece, sino, digamos, lo que está descrito en forma clara y detallada en el manual. Hablamos de validez interna de un tratamiento cuando los resultados pueden ser atribuidos a los efectos de ese tratamiento, que sería la variable independiente. Como pueden ver, se intenta controlar al máximo las variables para poder asegurarnos que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control se debe al tratamiento y no a otra posible explicación. Por ejemplo, si queremos evaluar la eficacia de un nuevo tratamiento para la bulimia nerviosa, distribuimos las participantes en 2 grupos homogéneos, tomando como criterios de inclusión, por supuesto, el diagnóstico de bulimia nerviosa y mujeres, que sean mujeres de 17 a 25 años, que es la franja etaria que se da con mayor prevalencia. También la bulimia nerviosa se da con mayor prevalencia en mujeres. Y como criterios de exclusión, trastorno de personalidad y adicciones. Siguiendo con el ejemplo de probar un nuevo tratamiento para la bulimia nerviosa, entonces vamos a distribuir al azar entre el grupo experimental y el grupo control a todas las participantes con diagnóstico de bulimia nerviosa, con una edad entre 17 y 25 años. En el grupo experimental
se va a brindar el nuevo tratamiento para la bulimia nerviosa que se quiere probar. Y en el grupo control, como les comentaba anteriormente, no va a poder ser con ausencia de tratamiento, porque ya existe, ya la comunidad científica ha aceptado al tratamiento cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa como tratamiento de primera línea, con lo cual, digamos, no podría ser el grupo control ausencia de tratamiento, porque no sería ético, habiendo ya aceptado la comunidad científica que hay un tratamiento que funciona, que está en la categoría de bien establecido para la bulimia nerviosa. Entonces, en esa comparación entre el grupo experimental y el grupo control, lo que vamos a querer averiguar es si el nuevo tratamiento para la bulimia nerviosa que estamos probando va a funcionar mejor, si va a ser superior al ya aceptado por la comunidad científica, el cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa. Entonces se va a evaluar a los pacientes antes del tratamiento con aquellos instrumentos que habitualmente se usan específicos para los trastornos alimentarios, y se va a hacer un tratamiento en el grupo experimental con un manual que ya está establecido, las técnicas empleadas, la frecuencia y la cantidad de sesiones, todo detallado y muy claramente descrito. Y en el grupo control vamos a guiarnos por el manual cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa. Una vez finalizados los dos tratamientos, al final vamos a volver a evaluar a los pacientes para comparar cómo estaban antes del tratamiento, y también es muy importante evaluar cómo están al cabo de un tiempo, ¿no? Es lo que llamamos evaluación del seguimiento. Porque nos interesa no solo cómo están una vez que terminan el tratamiento, sino si esos cambios perduran en el tiempo. Aquí vemos una comparación de 3 tipos de tratamientos para la bulimia nerviosa. Es un estudio que realizó Fairbairn, el primer estudio de comparación de tratamientos para la bulimia nerviosa en la década del 90, donde comparó el tratamiento cognitivo-conductual y lo comparó con la terapia interpersonal y con la terapia conductual. Lo interesante, como ustedes pueden apreciar, es que, bueno, al final del tratamiento fue superior el cognitivo-conductual, le siguió el conductual y por último el interpersonal. Pero lo interesante es cómo esto va cambiando a través del tiempo, una vez finalizado el tratamiento. Por eso es tan importante, como les decía hace un ratito, las evaluaciones de seguimiento, porque nos interesa no solo cómo están los pacientes, si han mejorado al final del tratamiento, sino también es muy importante evaluar si esos cambios se mantienen, si esos cambios se sostienen con el paso del tiempo. Lo habitual es hacer un seguimiento de un año, pero en realidad cuanto más tiempo de seguimiento sea, es más sólido el estudio, como les decía antes. Ven al final que casi no hay diferencia entre el cognitivo-conductual y el interpersonal. Esas diferencias no son significativas estadísticamente. Y luego, digamos, en los estudios posteriores de Fairbairn, eso se puede ver con más claridad, la superioridad del tratamiento cognitivo-conductual. Este es el primer trabajo de comparación de tratamientos. Pero lo notable también es cómo descendió el tratamiento conductual a través del tiempo. Aquí vemos un ejemplo de estudio de caso único, donde se va viendo a través de las sesiones cómo el paciente va recuperando peso. Lo vemos
aquí arriba, en la parte superior, cómo va aumentando el índice de masa corporal, o sea que va recuperando peso, cómo va disminuyendo la restricción alimentaria y también los atracones a través de las sesiones, del paso de las sesiones. También acá vemos en este estudio de caso único el seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Cuando nos referimos a estudios de efectividad, nos preguntamos si los tratamientos funcionan en el ambiente clínico real, en la práctica clínica cotidiana. Ya no es en el contexto de la investigación donde intentamos controlar al máximo posible las variables mediante criterios de selección estrictos, criterios de inclusión y exclusión para formar parte de la muestra. ¿Se acuerdan que hablábamos de muestras representativas, de manuales de tratamiento? Nos preguntamos entonces si pueden extenderse las conclusiones de los estudios de eficacia en el contexto de la investigación a los pacientes reales. O sea, ¿funciona con pacientes reales donde no se dan las condiciones tan controladas? Es decir, no son los pacientes puros entre comillas, ¿no? Me refiero a pacientes seleccionados, donde tratamos de controlar la mayor cantidad de variables. En la práctica clínica habitual, los pacientes pueden presentar varios trastornos simultáneamente, presentar comorbilidades, ser heterogéneos, habitualmente ya recibieron tratamientos previos, en general son los pacientes los que eligen al terapeuta. También en la práctica clínica cotidiana los tratamientos pueden llegar a ser más largos y son más largos y flexibles. El contenido del tratamiento es más moldeable. Cada vez con mayor frecuencia se evalúa la efectividad clínica de los tratamientos en la práctica clínica cotidiana, lo cual proporciona validez externa a tratamientos que ya mostraron su eficacia en el ámbito de la investigación. Entonces decimos que un tratamiento es efectivo cuando se pueden generalizar los resultados obtenidos en el contexto de la investigación a las situaciones clínicas reales. Entonces ahí hablamos de validez externa. Lo que quiero remarcar es la importancia de realizar estudios tanto en condiciones experimentales controladas como en la práctica clínica real. Que quede claro que eficacia y efectividad no son incompatibles. Justamente se recomienda realizar ambos procedimientos antes de incluir el tratamiento en guías clínicas. Cuando nos referimos a la eficiencia de un tratamiento, estamos evaluando la relación costo-beneficio. Si dos tratamientos son similares en cuanto a eficacia y efectividad, se va a decidir por aquel tratamiento que produzca el cambio esperado en menos tiempo o el más sencillo de brindar. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hacemos referencia al logro de los objetivos terapéuticos con el menor costo posible, en términos de dinero, de tiempo del terapeuta o de sufrimiento del paciente. Como ya vimos al principio de la clase, recién a mediados del siglo XX, con la publicación del estudio de Eysen, comienza la investigación empírica en psicoterapia para dar cuenta de la eficacia de la psicoterapia, que la psicoterapia funciona. Entonces, la investigación en psicoterapia se centró fundamentalmente en la línea de resultados. Entonces, como dijimos antes, ya a principios de los 80 se llegó a un consenso. La psicoterapia, en términos genéricos, mostró empíricamente ser más eficaz que la ausencia de tratamiento para problemas psicológicos inespecíficos. El consenso fue: todas las psicoterapias son igualmente efectivas. No podemos declarar un vencedor. No es posible determinar la mayor eficacia de una psicoterapia por encima de las demás en términos generales.
Este fenómeno es conocido como el veredicto del pájaro Dodó, en alusión a un pasaje del cuento Alicia en el País de las Maravillas, que al final de la carrera el pájaro Dodó declara: todo el mundo ha ganado y todos deben tener premio. Entonces, ¿será que los factores comunes son más importantes que las diferencias específicas propias de cada modelo? O sea, haga lo que haga el terapeuta, ¿el resultado final es el mismo? Por el otro lado, los críticos del llamado veredicto del pájaro Dodó sostienen que los factores específicos utilizados en las diferentes terapias son importantes y todas las terapias no producen resultados equivalentes para trastornos específicos. Situación que lleva a plantear el estudio de los procesos de cambio. Como ya dijimos, en los 80 se llegó a un consenso de que la psicoterapia en sentido genérico es superior a la ausencia de tratamiento, motivado, como ya vimos, en parte en respuesta al estudio de Eysen, pero no qué forma de tratamiento es más eficaz. No se pudo declarar un vencedor, digamos, sino que los resultados de las diferentes terapias terminaban siendo equivalentes. Luborsky y colaboradores, en un artículo del año 75, tomaron la cita del cuento de Alicia en el País de las Maravillas para resumir esta situación, ¿no? Diciendo que todos han ganado y todos merecen premio. Algunos autores sostienen que tal vez no se pudieron captar las diferencias entre los tratamientos por limitaciones metodológicas. Hay críticos al veredicto del pájaro Dodó que sostienen que los factores específicos son importantes, son factores que influyen en el resultado de una psicoterapia y que todas las terapias no producen resultados equivalentes para trastornos específicos. Bien, ya sabemos que la psicoterapia funciona en términos genéricos. Ahora bien, el resultado de una psicoterapia puede atribuirse en mayor medida a los factores específicos o ingredientes activos, esos factores que son propios de cada modelo, de cada enfoque, o por el contrario, la mejoría se puede deber a los factores comunes que, como vimos, están presentes en toda psicoterapia y probablemente en toda relación humana significativa. Entonces, hablamos de dos grandes tendencias. Como habíamos dicho, no es posible determinar la mayor eficacia de un modelo o de una psicoterapia por encima de las demás en términos generales, pero sí es posible para determinados trastornos, tratamientos específicos para trastornos específicos, para problemas psicológicos determinados. Y tenemos la otra tendencia que va a identificar los factores comunes a las diferentes orientaciones teóricas, a los diferentes modelos. Bien, entonces, ya no se trata de determinar la validez de las psicoterapias en su conjunto para problemas psicológicos inespecíficos, como se había hecho en los años anteriores, sino de evaluar tratamientos eficaces para trastornos concretos en muestras clínicas claramente especificadas. Entonces, cuando alguien dice que una terapia es eficaz, que funciona, hay que preguntarse en qué datos se basa para afirmarlo y cuáles son las pruebas que lo respaldan. Comienzan entonces los estudios de resultado para dar cuenta qué tratamiento funciona para determinado trastorno. Tratamientos específicos para trastornos específicos. Como ya vimos al principio de la clase, se realizan estudios controlados, aleatorizados para determinar su eficacia, se realizan revisiones con grandes muestras, ¿no? Se realizan metaanálisis, que es un método cuantitativo de revisión bibliográfica, es una metodología que permite revisar una gran cantidad de estudios a partir de una métrica común.
Y también comienzan a publicarse las listas de los tratamientos con apoyo empírico. Comienza también la brecha entre los resultados de la investigación empírica por un lado y la práctica clínica. Los investigadores decían que los clínicos no realizan tratamientos que han demostrado resultar eficaces, no leen investigación, y los clínicos dicen que los pacientes con los que trabajan los investigadores son pacientes muy seleccionados y que no terminan siendo los pacientes reales que ven en la práctica del consultorio. Los factores comunes influyen en el resultado de un tratamiento. ¿Pero cuánto influyen? ¿Cuánto influye la relación terapeuta-paciente, la expectativa de cambio? ¿Cuánto influyen las características personales del terapeuta, el estilo personal del terapeuta, las características del paciente? Las investigaciones de Lambert de los años 90 y principios del 2000 identificaban que del total del cambio que experimenta el paciente en psicoterapia, un 40% se debía a factores extraterapéuticos, un 30% a factores comunes, un 15% al resultado de las técnicas aplicadas en la terapia y otro 15% proviene del efecto placebo. O sea, como pueden darse cuenta, mucho más peso en los factores comunes le daba Lambert que los factores específicos. Si entonces los factores comunes tienen tanta influencia en el cambio, lo mejor sería entonces pensar en una visión integradora. Pero tengamos en cuenta que el peso relativo de los factores específicos y los factores comunes varían mucho si se trata de una paciente con un trastorno específico como bulimia nerviosa o un paciente que busca el desarrollo personal. Para la bulimia nerviosa los factores específicos tienen mucha importancia. O sea, el veredicto del pájaro dodo no es homogéneo para todos los trastornos mentales. Una paciente con anorexia nerviosa comienza un tratamiento psicoterapéutico. Al mes ya no presenta síntomas. ¿Puedo asegurar que la mejoría se debe al tratamiento? En realidad no lo sabemos. Pareciera que la evidencia para realizar esa inferencia, que la mejoría se debe al tratamiento, es insuficiente. Tal vez puedo identificar explicaciones alternativas para el cambio en esta paciente. Tal vez encuentre sesgos de confirmación en esa inferencia, algo hacia lo cual todos somos propensos, todos somos susceptibles por el hecho de ser humanos. Tenemos la tendencia a buscar evidencia consistente con lo que creemos, a confirmar nuestras hipótesis y a negar, descartar o destruir evidencia que las refute. No podemos asegurar que la mejoría se debe al tratamiento en ausencia de diseños metodológicos que incluyan instrumentos validados, asignación aleatoria a grupo experimental y grupo control. Y entonces aquí hablamos de la necesidad de la práctica basada en la evidencia. ¿Qué es la práctica basada en la evidencia en psicología? La Asociación Psicológica Americana la define como la integración de la mejor investigación disponible con la calificación clínica en el contexto de las características del paciente, su cultura y preferencias. Entonces, vemos aquí que se toma en cuenta no solo la investigación sistemática y rigurosa, los tratamientos con apoyo empírico, sino también se toma en cuenta la calificación del profesional, su experticia, así como, por el otro lado, las características del paciente y su contexto. Entonces, la práctica basada en la evidencia integra la mejor evidencia empírica disponible, la experticia del clínico, su juicio clínico,
y los valores y preferencias de los pacientes. El profesional no puede bajo ningún concepto basar su ejercicio profesional solo en su experiencia personal, sin tener evidencia, pruebas científicas que apoyen su práctica y toma de decisiones. La práctica basada en la evidencia es un concepto más amplio de evidencia. Incluye a los tratamientos con apoyo empírico, pero va más allá. Los tratamientos con apoyo empírico, como vimos, son intervenciones que demostraron funcionar mejor que la ausencia de tratamiento o de un tratamiento alternativo para determinados trastornos y que fueron replicados por grupos de investigadores independientes, con diseños rigurosos, comparación de grupos, todo lo que estuvimos viendo al principio. Lilienfeld y colaboradores se preguntan en un artículo del 2014 por qué las terapias ineficaces parecen funcionar. ¿Por qué se tiende a caer en esos errores de razonamiento? ¿Por qué los profesionales tienden a confiar en observaciones clínicas informales y creer que funcionan tratamientos que son ineficaces? ¿Por qué se tiende a afirmar que el tratamiento funcionó cuando la evidencia para realizar esa inferencia no es suficiente, no alcanza? Algunas terapias son ineficaces y están también las que hacen daño. Entonces, proponen una serie de factores que llevan a conclusiones erróneas y también proponen una taxonomía de los problemas que llevan a conclusiones erróneas y cómo se podrían superar. En el artículo, Lilienfeld explica que somos propensos a los sesgos por el hecho de ser humanos. Tendemos a buscar evidencia consistente con lo que creemos, tendemos a confirmar nuestras hipótesis, tendemos a negar, descartar o destruir evidencia que las refute, tendemos a encontrar aquello que estamos buscando. El pensamiento científico no ocurre naturalmente, debe ser aprendido y practicado sistemáticamente porque requiere un cuestionamiento de las intuiciones del sentido común. Hay algunas razones por las cuales las personas pueden inferir que la psicoterapia funciona aun cuando no funcione. Estas razones, estas causas por las que las personas pueden inferir que la psicoterapia funciona aun cuando no funcione, son denominadas causas de efectividad terapéutica espuria. Y a quien más las vamos a llamar CETES. Y es necesario conocerlas, a estas CETES, porque puede llevar a los clínicos a asumir que pueden confiar en observaciones clínicas informales para decidir si las intervenciones son efectivas. El hecho de no conocer estas causas de efectividad terapéutica espuria puede llevar a los clínicos a asumir que pueden confiar en observaciones clínicas informales para decidir si las intervenciones son efectivas y dejar por fuera explicaciones alternativas del cambio terapéutico. Como dije anteriormente, el pensamiento científico no se da de manera natural y entonces los autores van a describir 4 obstáculos al pensamiento científico que son la base de la mayoría de las causas de efectividad terapéutica espuria y explican por qué algunos terapeutas sobreestiman la mejoría de sus pacientes. Como ya dijimos, uno de los obstáculos al pensamiento científico es el realismo ingenuo. Se refiere al supuesto de que el mundo es exactamente como lo vemos. Frases tales como "lo vi con mis propios ojos" está presente en nuestra vida cotidiana. Y las ilusiones ópticas son un claro ejemplo de que el mundo no es exactamente como lo percibimos. Influyen nuestras expectativas, sesgos e interpretaciones. El realismo ingenuo puede llevar al terapeuta a percibir erróneamente un cambio que no ocurre, a interpretarlo erróneamente cuando ocurre, o sea, pudo haber ocurrido el cambio, pero no debido a la terapia, sino
debido a otras explicaciones, a otras razones. La condición que se está tratando, digamos, pudo haber desaparecido, pero el cambio no se debe al tratamiento, ¿no? Tengamos en cuenta que el cambio que sigue a una terapia puede no haber sido por la terapia. O pueden darse ambas posibilidades. Entonces, el realismo ingenuo puede llevar al terapeuta a asumir que puede confiar en sus observaciones informales y creer que una intervención es efectiva. El tercer obstáculo es el sesgo confirmatorio. Se trata de la tendencia común a buscar evidencia consistente con lo que creemos, a confirmar nuestras hipótesis y a negar, descartar o destruir evidencia que las refute. Como los terapeutas quieren que sus pacientes mejoren, el sesgo confirmatorio puede llevar a los clínicos a prestar atención a los aciertos e ignorar los errores. Puede llevar a los terapeutas a recordar solo las sesiones en las que el paciente estaba mejorando y olvidar aquellas sesiones en las que el paciente empeoraba. Causación ilusoria es el tercer obstáculo al pensamiento científico. Los seres humanos tendemos a percibir relaciones causales entre los fenómenos aun cuando no las hay. Tendemos a considerar el evento prominente como el que tiene más influencia. Entonces, para el terapeuta le resulta más visible la mejoría del paciente en las sesiones de terapia y poco toma en cuenta, por ejemplo, lo que le ocurre al paciente fuera de las sesiones. Entonces, las sesiones van a tener mayor peso causal. O sea, debido a la causación ilusoria, se puede llegar a la conclusión de que el tratamiento posee un efecto causal sobre el paciente cuando no es así. La mejoría del paciente en las sesiones de terapia es claramente visible para el terapeuta, mientras que otras explicaciones alternativas de esa mejoría, como podrían ser situaciones que le ocurren al paciente por fuera de las sesiones, rara vez se toman en cuenta. Y como consecuencia, a estas explicaciones alternativas se les asigna menor peso causal. El cuarto obstáculo es la ilusión de control. Esta ilusión puede predisponer a los terapeutas a creer que tienen más influencia causal sobre sus pacientes de la que en realidad tienen. Cuando las intervenciones son seguidas por mejoría, los terapeutas suelen concluir que ellos son los agentes causales, aun cuando no lo son. Entonces, esta ilusión de control es más probable que se dé cuando se está personalmente involucrado en la conducta, cuando se está familiarizado con la situación que se da, cuando se conoce el resultado deseado y cuando se tiene una historia previa de éxito en la tarea. Como pueden inferir, la mayoría de estas probabilidades se cumplen en la figura del terapeuta. Estos cuatro obstáculos, realismo ingenuo, sesgo confirmatorio, causación ilusoria, ilusión de control, nos ayudan a comprender por qué algunos terapeutas sobreestiman sus resultados. Entonces, en un estudio de una muestra de 129 terapeutas, el profesional medio considera que se encuentra en el percentil 80 en cuanto a sus habilidades y eficacia. Y el 25% se puntuó en el percentil 90. Ninguno se puntuó por debajo del promedio. Y estimaron la tasa de deterioro de sus pacientes en un 3.7% cuando los estudios muestran que la tasa de deterioro es de alrededor un 10%. Otra sobreestimación. En una muestra de 49 terapeutas, estimaron sus éxitos en un 91%, cuando en realidad fue del 40% cuando se midió con escalas.
Los terapeutas predijeron que solo el 0.5% de sus pacientes iba a empeorar y la realidad mostró que fue bastante más. El 7.3% de sus pacientes se deterioró. Entonces, estos sesgos dan lugar a una confianza excesiva de los profesionales. Los autores proponen una taxonomía de 26 causas de efectividad terapéutica espuria que pueden llevar a concluir que psicoterapias que no funcionan o incluso psicoterapias que son dañinas se perciban como eficaces. Los autores se inspiraron en el trabajo de identificación y taxonomía de las CETES que se dan en la investigación médica y proponen algo similar en el campo de la psicoterapia. No se trata de una lista completa ni definitiva, pero provee un buen comienzo. Y los autores la van a reunir en 3 grupos, que vamos a nombrar enseguida. Bien, estas 26 causas de la efectividad terapéutica espuria fueron divididas en 3 categorías. El primer grupo es percepción de cambio del paciente ante la ausencia real de cambio. Un ejemplo es el efecto placebo ilusorio. Hay un experimento que se hizo a principios de los 90 donde un grupo de investigadores les entrega a unos participantes del grupo A, vamos a ponerle, unos audios para mejorar la autoestima con mensajes subliminales. Al grupo B le entregan unos audios para mejorar la memoria. Entonces, tanto los participantes del grupo A y del grupo B tenían que escuchar los audios y después volver a encontrarse con los investigadores. Los investigadores le preguntan a los participantes del grupo A si efectivamente funcionó, si realmente mejoraron la autoestima como les habían dicho. Y los participantes del grupo A aseguran que sí, que su autoestima mejoró, cuando en realidad los investigadores les habían dado los audios para mejorar la memoria. Les preguntan al grupo B, a los participantes del grupo B, si había mejorado la memoria, como les habían dicho, y responden que sí, que perciben que su memoria mejoró, cuando en realidad a los participantes del grupo B, en realidad le dieron los audios para mejorar la autoestima. O sea, los investigadores cruzaron los audios. A los que le dijeron que era para mejorar la autoestima, le dieron los audios para mejorar la memoria. A los que le dijeron que era para mejorar la memoria, le dieron los audios para mejorar la autoestima. Pero todos dijeron que habían mejorado en los que el investigador les había dicho en un principio. O sea, los participantes de cada uno de los grupos percibieron un cambio que en realidad no existió. Otro ejemplo es el insight, ¿no? Es confundir insight con mejoría, ¿no? El hecho de que los pacientes puedan conceptualizar, que puedan comprender, verbalizar lo que está pasando, no asegura cambio, no asegura que el paciente mejore. Entonces es importante no confundir esto, equiparar la comprensión de un problema con la resolución del problema. El siguiente grupo es la interpretación errónea de cambio del paciente que tiene origen en factores extraterapéuticos, como por ejemplo eventos de la vida, que el cambio se debe a eventos de la vida y no al tratamiento en sí mismo. O, por ejemplo, que el cambio tiene que ver con la naturaleza cíclica de algunas patologías de curso recurrente y no con el tratamiento. O que, por ejemplo, en los chicos y adolescentes el cambio es por efecto de haber madurado en cuestiones
por ejemplo, en el control de los impulsos o en la baja tolerancia a la frustración, que tiene más que ver con el paso del tiempo, con la maduración, más aún si es de aparición temprana y no con el tratamiento. Otro ejemplo sería el error en el diagnóstico inicial. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo al principio en la clase. La paciente, donde yo preguntaba si el cambio de la paciente con anorexia nerviosa podía deberse al tratamiento. Tal vez puede alguien evaluar el cambio, pero parte de un diagnóstico, de un error en el diagnóstico inicial. Tal vez no era una paciente con anorexia nerviosa. Tal vez era tan solo una paciente dietante. El tercer grupo tiene que ver con la interpretación errónea de cambio del paciente que se debe a factores no específicos, como por ejemplo efectos de la novedad. Es un factor que debemos tener muy en cuenta. Los estudios muestran que el 15% de los pacientes aseguran mejorar entre el llamado del terapeuta y la primera sesión, y entre el 60 y el 80% de la mejoría ocurre en la cuarta sesión. Y esto tiene que ver con la expectativa de cambio. Tiene que ver con un factor no específico. Bien. Los tratamientos transdiagnósticos se focalizan en los procesos compartidos, los mecanismos que tienen en común los diferentes trastornos más que en las diferencias, separándose así de los sistemas categoriales de los manuales DSM o CIE, que se centran más en las diferencias entre los trastornos. Porque entre las limitaciones de los sistemas categoriales de diagnóstico nos encontramos con el solapamiento de algunos trastornos y un aumento bastante notable de la frecuencia de comorbilidades. Entonces, el enfoque transdiagnóstico podríamos pensarlo como una evolución esperable. Tiene la ventaja que posibilita abordar características psicopatológicas nucleares, se focaliza entonces en los mecanismos en común. Ahora bien, esto implica el desarrollo de nuevos protocolos de tratamiento no focalizados sobre trastornos específicos, sino más bien protocolos unificados que se enfoquen en los procesos compartidos y puedan usarse con pacientes con diagnósticos diferentes. Como fuimos viendo al principio de la clase, en el contexto de investigación se usan manuales de tratamiento, procedimientos de capacitación intensiva, supervisión y monitoreo permanente para maximizar la fidelidad en estudios de eficacia. Cuando hablamos de transportabilidad, nos referimos al grado en que los tratamientos que demuestran eficacia en diseños de investigación controlados puedan ser utilizados con beneficios similares en los ámbitos que proveen servicios de salud mental, en contextos clínicos heterogéneos. Muchos tratamientos manualizados fueron cambiando hacia un formato más flexible para ir reflejando las diferencias individuales. Los tratamientos transdiagnósticos brindan la oportunidad de flexibilizar los tratamientos manualizados. Permite mayor heterogeneidad en la presentación clínica y la posibilidad de adaptarlo al paciente individual. Facilita así un equilibrio entre la fidelidad y la flexibilidad en la aplicación de los tratamientos. Desde el punto de vista de entrenamiento a psicoterapeutas, los tratamientos transdiagnósticos también tienen una ventaja porque se puede capacitar a los profesionales en adquirir habilidades para trabajar en procesos básicos, en vez de entrenarlos en una gran cantidad de protocolos para cada trastorno específico definido por el DSM. Acá les estoy mostrando un ejemplo de tratamiento transdiagnóstico. Es el tratamiento cognitivo-conductual para los trastornos alimentarios desde una perspectiva transdiagnóstica. Fairbairn, Cooper y Shafran se encuentran entre los
primeros autores que hablaron de tratamiento tras diagnóstico publicaron el artículo en el año 2003 y en el año 2008 Fairbairn publica el tratamiento mejorado para los trastornos alimentarios. Se reformula el tratamiento cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa y entonces abarca a todos los trastornos alimentarios, tomando en cuenta entonces las migraciones que presentan los trastornos alimentarios en la clínica. Es muy frecuente la migración de la anorexia nerviosa, por ejemplo, a la bulimia nerviosa. Entonces esto nos da cuenta que es mucho más cercano a la clínica, lo que vemos en la práctica clínica. Entonces, en esta visión transdiagnóstica se cuestiona el DCM, que implica que cada trastorno de la conducta alimentaria requiere su forma específica de tratamiento. O sea, la visión transdiagnóstica considera que las diferencias en el diagnóstico entre los distintos trastornos alimentarios son lo menos importante cuando uno tiene que formular el caso y diseñar un tratamiento. Digamos que se resaltan más las similitudes que las diferencias. Entonces, proponen 4 mecanismos de mantenimiento en común para la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa y los trastornos alimentarios no especificados. Estos 4 mecanismos de mantenimiento son el perfeccionismo clínico, la baja autoestima, la intolerancia al ánimo negativo y las dificultades interpersonales, que al interactuar con la psicopatología central de los trastornos alimentarios pueden llegar a convertirse en un obstáculo para el cambio. Entonces, la perspectiva transdiagnóstica resalta que los trastornos alimentarios comparten un núcleo psicopatológico, que es la sobrevaloración de la figura, el peso y su control, y esto es más importante, que compartan también los mecanismos de mantenimiento, es más importante que las diferencias en el peso o las manifestaciones conductuales. O sea, se va a centrar más en lo que comparten que en lo que los diferencia. Bueno, más adelante en otra clase voy a hablar con más detalle sobre este tratamiento. Bueno, para ir finalizando, quiero compartir con ustedes algunas conclusiones. Tanto los profesionales como los pacientes deberían ser escépticos ante la proclamación de importantes avances terapéuticos en ausencia de datos rigurosos. Si bien nuestras intuiciones pueden ser poderosas, también pueden llevarnos a conclusiones erróneas con facilidad. Sin un buen diseño de investigación, nos será difícil detectar explicaciones alternativas para el cambio psicoterapéutico que buscamos. Investigar posibilita la actualización y revisión de los conocimientos en la formación profesional y evita la repetición del conocimiento encapsulado sobre sí mismo. La investigación y la actualización permanente resultan fundamentales para la formación del psicólogo. Se necesita una educación continua. Resulta necesario formar profesionales que comprendan y empleen la lógica de la investigación, que sean capaces de identificar la información científica rigurosa desde un pensamiento crítico, que sepan sistematizar y organizar la información que diariamente se produce en el mundo. Aclaro que no estoy diciendo que se tienen que dedicar a la investigación, sino que utilicen y comprendan la lógica de la investigación. En particular, debemos recordar la marcada tendencia y exceso de confianza en nuestra capacidad de generar cambio terapéutico. Bueno, aquí les dejo el link de un video muy cortito, de menos de 2 minutos, que ilustra de alguna manera algunos puntos que estuvimos trabajando. En esta diapositiva van a ver la bibliografía y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de investigación en psicoterapia. Espero haber sido clara en esta clase a pesar de no contar con las preguntas de ustedes que tanto me orientan y espero que este contexto tan triste y difícil
pase lo más pronto posible y así poder encontrarnos en forma presencial. Gracias.